Hemos estado estudiando acerca de los grupos de las religiones más grandes que se dicen cristianas, y la recomendación del Señor era que viéramos de qué árbol venían esos frutos. Ya vimos que testigos, mormones y adventistas provienen de hombres y una mujer que practicaban o que estaban involucrados en la masonería. Hoy vamos a hablar de la más grande de todas las religiones. Una que se hace llamar la Iglesia fundada por Cristo, la que tiene al sucesor de San Pedro. Pero vamos a ver si es cierto que el árbol de donde provienen es Jesucristo. Vamos a ver cómo es que esta iglesia se ha hecho de tantísimo poder. ¿Cómo es que se ha hecho tan poderosa? Por ejemplo, dicen que el Papa es el sucesor de San Pedro. Bien, cuando Judas se suicida, los discípulos, los apóstoles dicen, es necesario, porque así está escrito, que otro tome su lugar. Cuando cuando Santiago muere, o Jacobo, Santiago, que es el primero que muere, que es asesinado de los discípulos, ya no vuelve a haber otra reunión, ni tampoco vuelven a decir, es necesario que alguien tome su lugar. Después muere Pedro y tampoco se vuelven a reunir para decir, es necesario que otro tome su lugar. El Señor fue bien claro, ustedes son 12 apóstoles y ustedes juzgarán a las tribus de Israel. Esto está diciendo, después de ustedes ya no hay más. No hay más apóstoles. Solamente necesito a 12 para juzgar a las tribus de Israel, a excepción del apóstol de los gentiles, que fue llamado por el mismo Señor Jesucristo. Así que cualquiera que ahora se diga apóstol es un siervo del diablo. Así de sencillo. Entonces, dicen que es el sucesor de San Pedro. Bueno, si fuera el sucesor de San Pedro, hubiera pasado con él lo mismo que pasa con el sucesor de Judas, porque los apóstoles habían recibido de parte del Señor poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros y para predicar el Evangelio. Así que, si el Papa es el sucesor de San Pedro, tiene que tener poder para echar fuera demonios, para sanar enfermos, para hacer milagros y para predicar el Evangelio. ¿Los tiene? No. Por lo tanto, no es el sucesor de Pedro. El Señor no lo reconoce como el sucesor de Pedro. Algo más. La iglesia, estamos hablando, ya sabes de quién, la Iglesia Católica Apostólica Romana. Fíjate bien. Iglesia, la palabra iglesia significa reunión. Apostólica, porque dicen que están fundada en la doctrina de los apóstoles. Romana, Santa Madre Iglesia. Católica, la palabra católica significa universal. Es decir, una organización universal o mundial fundada por los apóstoles, pero que reside en Roma. Eso es absurdo. Su nombre correcto debería de ser Iglesia Católica Romana. Hasta ahí nada más, ¿sí? ¿Por qué Iglesia Católica Romana? No apostólica, sino emperatriz o emperadora. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica tiene sus cimientos en un emperador llamado Constantino. En el año 313, él firma un edicto de tolerancia en donde le pone fin a las persecuciones contra los cristianos. Y él dice, fíjense bien las palabras que dice, Roma admite todas las religiones, pero la religión oficial del imperio es la religión cristiana y el César, su máximo representante, su máximo líder. Constantino está uniendo la religión con el Estado. Todavía no nacía la Iglesia Católica, pero ya estaban los cimientos. Pasa el año 300, 400 y el Papa no aparece por ninguna parte. Hasta el año 602, cuando el centurión llamado Focas mata al emperador Mauricio y en venganza al patriarca de Constantinopla, Focas
toma al obispo de Roma y lo nombra obispo universal de todas las almas. Y ese es uno de los títulos del Papa, obispo universal de todas las almas. También Constantino se hace llamar el sumo pontífice, otro de los títulos del Papa. Entonces, ¿cuándo nace la Iglesia Católica? Nace hasta después de 600 años después de Cristo. Y está llena de herejías. El Señor Jesucristo, para dirigir a la Iglesia, estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero si tú estudias la organización del Senado romano, es la misma que tiene la Iglesia Católica en su jerarquía. Es la misma. Es decir, que la organización católica está basada en el Senado romano. También Pedro era un hombre casado, y lo mismo otros de los apóstoles. Sin embargo, el Papa prohíbe el matrimonio para que se cumpla la Escritura que dice: en los últimos tiempos algunos escucharán doctrinas de demonios por la hipocresía de algunos. Fíjate lo que dice, que prohibirán casarse. Así que esa doctrina en la que el Papa prohíbe el matrimonio es una doctrina de demonios. Porque también el mismo apóstol Pablo dice: si alguno quiere ser obispo, tiene que ser casado. Tiene que ser casado. Sin embargo, el Papa se pone por encima de Pablo, se pone por encima de Pedro, se pone por encima del Señor Jesucristo, que era el que les daba estos mandamientos a sus apóstoles. Se pone por encima de todos y, ¿por qué no?, hasta por encima de Dios, pero solamente en su loca imaginación, porque es un simple mortal que muere como cualquiera. No tiene el más mínimo poder ni el respaldo de Dios. Por el contrario, está bajo maldición. Promueven la idolatría de los santos, de las vírgenes, mientras que el apóstol Juan, él dice que debemos de apartarnos de los ídolos en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 2. También los papas promovían las indulgencias. Es decir, si tú querías cometer adulterio, ibas, comprabas tu indulgencia, te daban tu papeleta, ya ibas y cometías adulterio, ya tenías el perdón anticipado. Esas eran las indulgencias, o sea, el perdón anticipado por los pecados de adulterio, fornicación, robo, asesinato. ¿Dónde queda lo que dice la palabra? Que en su nombre, en el nombre de Jesucristo, hay perdón y pecados, de pecados. La historia de la Iglesia Católica está bañada en sangre desde su fundación. Por eso dice en el libro de Apocalipsis: está ebria de la sangre que ha derramado. Contradice todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. Los apóstoles predicaban el Evangelio, el Papa el misal. Los apóstoles predicaban a Jesucristo, el Papa a María. Los discípulos estaban al servicio de Dios conforme a la doctrina. Los sacerdotes están al servicio de Roma conforme a las doctrinas de Roma. ¿Es cristiana la Iglesia Católica? Ellos mismos lo dijeron, que no. De hecho, hay casas en donde ponen: aquí somos católicos, se prohíbe, no queremos recibir a protestantes. Ellos mismos lo reconocen. De hecho, cuando tú platicas con un católico, te dice: ¿eres cristiano? Yo soy católico. Ellos lo primero que te dicen, porque reconocen ellos mismos, su conciencia, sus sentidos, les dicen: tú no eres cristiano, eres católico. La pregunta entonces: ¿son cristianos los católicos? Quedó demostrado que no. No son cristianos. De hecho,
de las tres religiones que hemos analizado, testigos, mormones y adventistas, la más criminal, la más corrupta y la más diabólica es la Iglesia de Roma. Y la misma historia lo demuestra. ¿Son cristianos los católicos? La respuesta es no. Que Dios te bendiga y te guarde. Toda esta información que yo te comparto, tú la puedes encontrar en enciclopedias, en libros, es más, hasta en el internet la puedes encontrar buscando buenas fuentes. Pero lo más importante es que ya hablamos de católicos, testigos, mormones y adventistas. Lo más importante no es condenarlos, porque nosotros no somos nadie para condenar. Tampoco satanizarlos. Lo más importante de todo esto es que conozcamos que han errado el camino y que nosotros nos pongamos en las manos del Señor para que con sabiduría y con la dirección de Dios podamos guiarlos a la verdad. Ese es el objetivo de estos estudios, no atacarlos, sino poderlos con la ayuda de Dios guiar hacia la verdad. Que Dios te bendiga y te guarde, y ten cuidado porque a lo mejor tú eres peor que ellos. Que Dios te bendiga.